Buenos días con todo, profesor y compañeros. Antes de empezar, comentarles que por asuntos personales tuve que viajar de urgencia y es por eso que expondré de esta manera, ¿no? De igual forma, les pido su total atención para que luego puedan responder correctamente las preguntas que al finalizar se les facilitará. Ahora, continuando con la segunda parte de cómo debemos plantear las tareas a nuestros consultantes, aquí nos explica que para aumentar la efectividad de las tareas terapéuticas es fundamental que los clientes participen, ¿no? Activamente de su elaboración. Para esto también es muy importante escuchar sus sugerencias, ya que esto puede ayudar de cierta manera a convertir sus ideas en tareas más concretas, ¿no? Algunas técnicas que se pueden incluir es sobre devolver la pausa a los consultantes, negociar con la familia, ofrecer opciones. En el caso de la primera, después de una conversación previa sobre el problema, ¿no? Que tiene el consultante, se puede hacer una pausa para que ellos mismos puedan aprovechar ese tiempo y puedan reflexionar, ¿no? Y pensar qué tareas se les haría un poco más fácil y cuáles considerarían que podrían estar aptas para poder hacerlo antes de que el terapeuta comparta las tareas que tienen pensadas para ellos, ¿no? En cuanto al negocio de la demanda, se puede partir de una tarea general y discutir con los consultantes y su familia cómo llevarlas a cabo, ¿no? Adaptándolas siempre a sus necesidades. Ofrecer opciones es proponer varias tareas y permitir que los consultantes elijan libremente cuáles de ellas estarían de acuerdo, ¿no? En realizar. Más que todo es para que ellos sientan que tengan un mayor control, ¿no? Sobre su proceso terapéutico. Y bueno, estas estrategias nos pueden facilitar, ¿no? Una mayor implicación y compromiso por parte de los clientes en su tratamiento. Ahora hablaremos sobre el seguimiento de las tareas, lo cual es fundamental que como terapeutas tengamos ese interés, ¿no? Por saber cómo le fue al consultante con la tarea asignada, ya que no solamente depende de cómo planteemos la tarea, sino también en cómo hacemos el seguimiento en sesiones posteriores, ¿no? En esos casos que solamente se le dice la tarea y no se profundiza más y se pasa por alto ese tipo de situación, es posible que el consultante ya no tenga el mismo entusiasmo por realizar, ¿no? La tarea. Por eso es importante comenzar las sesiones interesándonos por las mejoras que han tenido desde la última vez y no ver de qué manera lo percibieron, ¿no? Y bueno, para poder complementar ello, esos tres puntos que observan en la pantalla toman gran parte de este seguimiento, ¿no? Lo que es la interacción, el lenguaje y la tarea. En cuanto a la interacción, es fundamental que el terapeuta inicie la sesión demostrando interés, ¿no? Muestre un interés genuino por los avances del paciente desde la última cita. Esto no solamente ayuda también a establecer una conexión más fuerte o de confianza, ¿no? Sino también permite que el propio paciente reflexione sobre sus propios logros que y sobre su propio progreso, ¿no? Que puede llegar a alcanzar. Bueno, esto también va a ayudar a evaluar cómo han implementado estas sugerencias, ¿no? Y qué impacto ha tenido en el bienestar del paciente. En cuanto al lenguaje, se debe usar un lenguaje curioso, permisivo, nada exigente, ¿no? Como preguntar qué ocurrió con las sugerencias, ya que esto fomentaría una gran cooperación por parte de ellos. En cuanto a la tarea, si los clientes en el caso hipotético no realizaron la tarea, uno como terapeuta no vaya a reprocharles, ¿no? Al contrario, es saber comprender esa situación, ya que posiblemente cuando se le asignó esa tarea, el consultante no estaría pasando por un buen momento. Entonces, teniendo presente eso, podríamos optar en no dejarle una tarea para la próxima sesión o dejarle una tarea un poco más sencilla, ¿no? O si modificaron la tarea en lugar de confrontarlos, debemos aprender de sus cambios y resultados, ¿no? O si lo hacen a lo contrario a lo que se le propuso, podemos aprovechar esa información valiosa para seguir avanzando, ¿no? Y bueno, si siguen nuestras indicaciones al pie de la letra, a la próxima sesión podremos proponerle, ¿no? Unas tareas un poco más detalladas. Y bueno, con esta última frase termino con la que es que todo terapeuta debe valorar y resaltar los logros y avances de sus pacientes. Esto lo que trata de decir es que debemos elogiar sus esfuerzos y animarles a seguir avanzando, ¿no? Que sigan intentando, motivándolos, aunque no hayan cumplido la tarea exactamente como se les indicó, también se trata de adaptarnos a la forma en que nuestros consultantes cumplen con la indicación para facilitar su progreso, ¿no? En cuanto a las instrucciones de uso, aquí se habla sobre todo que las tareas no deben ser exhaustivas, más bien deben ser consideradas como herramientas que han funcionado bien en la práctica, ya que son un gran complemento que se ha ido adecuando durante las sesiones, ¿no? Y bueno, es un complemento demasiado importante. Estas tareas de por sí deben ser flexibles y deben adaptarse a cualquier situación, ¿no? Además, se destaca que la efectividad de las tareas no solamente se mide por su complejidad, sino que también es preferible que sean simples,
coherentes a las sesiones, alineadas al contexto terapéutico, ¿no? Contando también con la disposición del cambio del consultante. Y bueno, el grado de dificultad de una tarea también varía de quiénes son los consultantes, su disposición y el momento de la sesión. Ahora vamos a hablar con el primer punto, que es el significado de su elemento en cuanto al nombre de la tarea. Bueno, cuando se trata de este tipo de tareas es importante mantener el nombre original, ¿no? Y sobre todo si se proviene de alguna literatura. Si se ha cambiado el nombre de alguna tarea como la caja de caricias en lugar de la caja de los elementos, esto se debe mencionar en la sección de fuentes. En cuanto a los formatos, es solamente especificar si la tarea se realiza de manera grupal o individual. Y bueno, y por último hay dos tipos de tareas, ¿no? Las directas, que son sugerencias para que el consultante las realice, y las paradójicas, que son un poco más complejas. Y es cuando se ha intentado de todo y nada aún ha funcionado, ¿no? Nada ha modificado su manera de pensar, su manera de comportarse del consultante. La idea es transmitir al consultante que no cambien, de tal forma que si no cambian, están cumpliendo con el terapeuta, ¿no? Y si no cumplen y cambian, de por sí se está consiguiendo el objetivo que estamos esperando. En cuanto al tipo de actividad, la primera son las tareas que son para pensar. Esta solamente se le pide al consultante que comience a pensar o observar o imaginar, ¿no? Alguna cosa para que luego ellos puedan reflexionar sobre ello. En las tareas de actuación externa, aquí, por ejemplo, se le pide lanzar una moneda y si sale cruz, el consultante tiene que hacer algo diferente, ¿no? Y por último tenemos las tareas que implican la colaboración de otra persona. Esto más que nada se ve en las terapias de pareja, cuando hay poca comunicación, pueden hacer esa dinámica de intercambio de roles. En cuanto a la dificultad, el grado de dificultad, como lo mencioné, depende mucho de quiénes son los consultantes, su disposición y el momento de la terapia. Algunas tareas son más fáciles, que son como las que solamente se requieren de pensar, a comparación de las paradójicas, ¿no? Que son más elaboradas, más estructuradas y a veces suelen ser más difíciles. Bueno, para poder clasificar la dificultad se utiliza una dinámica que es de la escalera del 1 al 5, donde las tareas del 1 o 2 de escala no necesitan una justificación, a comparación de que si los consultantes dan una puntuación de 4 o 5, ahí sí se le pide al terapeuta que utilice una explicación más elaborada, un poco más detallada, ¿no? En cuanto a la etapa de cambio, el modelo de cambio de Prokach y Dieselman sugiere que las intervenciones deben adaptarse a la etapa en la que se encuentra realmente el consultante, ¿no? Hay 4 etapas claves: la contemplación, la preparación, la acción y mantenimiento. Para poder hablar brevemente sobre estas 4, la contemplación más que nada habla sobre la persona cuando reconoce que tiene un problema, ¿no? Pero no está segura si de enfrentarlo o no. En cuanto a la preparación, es cuando la persona está lista y dispuesta a comenzar a actuar sobre esos cambios para poder resolver el problema. La acción es cuando la persona está tomando las medidas necesarias para abordar ese problema, y el mantenimiento más que nada habla cuando la persona se enfoca en mantenerse esos cambios y evitar las recaídas, ¿no? En cuanto a la fase de la terapia, acá nos explica con una pequeña dinámica cómo debe llevarse a cabo las tareas. Por ejemplo, el huevo es la primera fase donde las tareas deben ser sencillas. Luego tenemos la segunda fase, que es cuando se descasca el huevo, ¿no? Donde las tareas deben ser plantea según el avance que tenga el consultante, ¿no? Un nivel intermedio, se podría decir. Y por último es el nacimiento del pollito, que es la tercera fase, ¿no? Cuando ya son las tareas un poco más complejas y ya están diseñadas como para el cierre. En cuanto al lugar de realización, hay tareas propuestas que para ser utilizadas eh, fuera de consulta, ¿no? Se propone algunos ejercicios para que puedan ser diseñadas y que puedan ser practicadas exclusivamente en casa, o también se aprenden en la misma consulta, como a veces técnicas de relajación o cosas así similares, ¿no? En cuanto a la afiliación de tareas, este libro presenta diversas tareas, ¿no? Que se basan en diferentes modelos de la psicoterapia. La mayoría de estas tareas se relacionan con la terapia central en soluciones, la estratégica, la terapia familiar estructural. También hay tareas que están diseñadas en cuanto a las corrientes de la psicología, ¿no? Que es la cognitivo-conductual, la positiva. Y bueno, por último tenemos las indicaciones. En este apartado vamos a identificar cuándo es apropiado poder realizar una tarea y cuál sería su propósito y la finalidad de esta, ¿no? También en este caso vamos a observar cualquier contradicción que pueda existir, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a omitir la tarea, al contrario, vamos a reflexionar esa información ya que resulta valiosa para el avance, ¿no? También es importante destacar que las indicaciones que proporcionamos no son tan definitivas, ¿no? Ya que muchas pueden variar y pueden ser muy útiles para diferentes situaciones.
Y bueno, espero que les haya gustado esta exposición y muchas gracias por su atención.